Verso 3 que yo necesitaba hoy, Colosenses 3:3. ¿Por qué? Porque habéis muerto al mundo, a la vieja vida, habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos amparados bajo las alas del Omnipotente. Entonces, hermano, ¿por qué vamos a vivir con los preceptos del mundo? El mundo no tiene que guiarnos, el mundo no tiene que guiar nuestra manera de pensar. Porque Pablo claramente le dice allí, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivís en el mundo os sometéis a preceptos? No, nos sometemos a Cristo, no al mundo. Los preceptos del mundo han muerto para nosotros. Nuestro amo es Cristo, nuestro Señor es Cristo, no es el mundo, hermano. Ay de nosotros si el mundo sigue rigiendo sobre nosotros, nuestra manera de pensar. Pero tampoco, hermanos, tampoco estamos casados a la ley de Moisés. Eso fue un grave error que Pablo tuvo que erradicar en las iglesias del primer siglo. Y hoy se está viendo en muchas iglesias, lamentablemente, Cristo y la ley de Moisés. Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 3 y 4. Escuche bien. Así que, otra vez está usando una analogía muy común. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, está hablando de una mujer que se ha separado de su esposo, será llamada como esa mujer que se separa de su marido y se junta o se casa con otro. Adúltera, dice. Mientras el esposo vive, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, dice Pablo, es libre de esa ley. Porque al estar muerto el marido, ese pacto ha muerto con su cónyuge. Ya está libre para casarse con quien quiera. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Versículo 4. Así también vosotros. ¿A quién le está escribiendo Pablo? A la iglesia. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces no podemos estar casados con Cristo y con la ley de Moisés. La ley de Moisés cumplió su fin. Era mostrar nuestra pecaminosidad, nuestra imposibilidad para acercarnos a Dios, y tenía una sentencia de muerte sobre nosotros, pero también la finalidad de la ley era llevarnos a Cristo. Entonces la ley murió, fue clavada en la cruz mediante el cuerpo del Señor Jesucristo. Pierde totalmente la validez porque pertenecía a un antiguo pacto, y ahora Cristo la clava en la cruz del Calvario y Él hace un nuevo pacto, y muriendo su muerte sustituta por nosotros, también clava esa ley de Moisés en la cruz del Calvario. Ya no pertenecemos, no estamos ligados a la ley de Moisés. Entonces no podemos estar unidos a Cristo y a la ley al mismo tiempo, no podemos. Eso sería un ¿qué? Un adulterio espiritual muy serio que Pablo combatió a capa y espada. Así como la mujer casada está sujeta a su marido solamente, a sí mismo, el que se casa con Cristo está sujeto a él y a nadie más, no a la ley de Moisés. La ley ha muerto, ha quedado clavada en la cruz. Estamos desligados de la ley de Moisés para ser salvos y agradarle al Señor. Entonces, pretender estar sujetos a la ley mosaica, aparte de un adulterio espiritual, es un suicidio espiritual. Lamentablemente, hermanos, hoy en día el practicar los mandamientos de la ley, como obligar a la gente a diezmar, guardar el día sábado, circuncidarse, como el abstenerse de ciertos alimentos que no se puede comer esto o aquello, o como usar ciertos instrumentos musicales en el culto. Si no tenés un sofá de cuerno, de carnero, de Israel, la música es pagana, un sacerdocio levítico, y hay iglesias que lo practican a todo eso. Han adulterado, hermanos, porque están sacando cosas de la ley de Moisés que ha sido clavada a la cruz y la quieren imponer a la novia de Cristo, a la esposa de Cristo. O no han entendido absolutamente nada, mezclan Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y sacan de acá, hacen un chicle de la Biblia, hacen una ensalada rusa de la Biblia, o no han entendido nada o son gente
gente pagana, gente de Satanás y no de Dios. O hay mucha ignorancia, o el diablo sabiendo lo que dice la Biblia y estos ignorando lo que dicen, ha hecho una mezcolanza. No, hermanos, somos libres, libres para amar a Cristo, libres para servir a Cristo, libres para cumplir el gran mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fuerza. Y el segundo mandamiento, que se resume toda la ley y los profetas: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros hemos muerto a la ley de Moisés, pero no a la ley moral de Dios. Voy a aclarar este punto porque hay una confusión terrible en la cabeza de muchos creyentes. Una cosa es la ley de Moisés, que ha sido clavada en la cruz y ya no tenemos nada que ver con la ley de Moisés, y otra cosa es la ley revelada en el Decálogo, que muestra el carácter santo de Dios. En este pacto, donde el Espíritu Santo mora en el creyente, en la gracia, le capacita al creyente para guardar la ley moral de Dios. No confundamos, porque hay mucha confusión. No porque yo esté en la gracia voy a robar, voy a adulterar, voy a mentir, voy a adorar a otros dioses. No. La gracia, lea después en su casa Tito 2:11, que nos enseña la gracia. Nos enseña a renunciar a los placeres mundanos y a someternos a Dios. Entonces, cuidado con esto porque hay mucha confusión. Y acá un paréntesis para aclarar. Una cosa es que no tenemos nada que ver con la ley de Moisés, pero cuidado, tenemos que guardar la ley del Decálogo, que revela la santidad y el carácter de Dios. La gracia nos capacita para guardar el Decálogo, porque en esa ley se revela que Dios es santo y Dios quiere que nosotros seamos santos. Por eso la ley del Decálogo se resume como Jesús dijo: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, porque en eso se resume toda la ley, en amarse los unos a los otros. ¿Entienden? Ese punto es importante, porque nosotros como cristianos no somos antinomianos o anomos. La palabra a quiere decir sin, nomo quiere decir ley. No somos antinomianos, no porque estamos en la gracia, no. Por eso, hermanos, a nosotros no se nos permite ni matar, ni adulterar, ni codiciar. Por eso están todas las instrucciones en la carta, enseñándonos cómo nos tenemos que comportar. Pero no tenemos nada que ver con la ley de Moisés. Esa ley fue clavada en la cruz del Calvario. Así que no la podemos introducir ahora en la iglesia, obligándole a los creyentes a guardar la ley de Moisés. Porque, como dice Pablo en los Gálatas, han caído de la gracia. Y qué tristeza es eso, hermano. Caer de la gracia. Cuidado con eso, entonces. Pero vemos que muchas iglesias siguen mezclando todo tipo de estas cosas, y al mezclar toda esta cosa, la ley de Moisés con cosas de la gracia, estamos mostrando un menosprecio a la perfecta y completa obra de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. Entonces necesitamos dejar atrás la ley de Moisés, así como el mismo apóstol Pablo lo hizo, hermanos. El apóstol Pablo fue un tipo fanático, religioso, cegado por un celo satánico en cuanto a la ley. Y él mismo lo expresa eso. ¿Se acuerdan en Filipenses capítulo 3? ¿Y qué dice Pablo ahora de la ley de Moisés? Un tipo que fue fanático de la ley, que lo acusaron, por eso los judíos lo odiaron tanto a Pablo y lo querían matar, porque enseñaba a apostatar de la ley de Moisés. No enseñaba. Pablo dice: ahora entendí. La ley llegó a su fin, tuvo su cumplimiento, fue clavada en la cruz. Punto. No sirve para nada ahora la ley de Moisés. Miren lo que dice ahí en Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo, un fanático de la ley mosaica, de niño. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer versículos 6 al 10. Él está dando su testimonio de lo que era antes. Dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Recuerda que era un fanático religioso terrible, un hombre lleno de odio, un asesino, un criminal. Terrible el apóstol Pablo, porque la ley no santifica, hermano. La ley no justifica ni santifica. La ley simplemente nos muestra lo pecaminosos que somos y nos condena a muerte. Dice: era perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Nadie le podía reprochar nada a Pablo como judío que guardaba la ley, como fariseo, porque él dice: era irreprensible delante de los ojos de los hombres. Pero, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Es decir, cuando uno cree en Cristo, la justicia perfecta de Cristo le es imputada al creyente. Y es lo que está explicando Pablo acá. Es imposible justificarme delante de Dios. La única manera es por la justicia de Cristo. Cristo fue el único justo. Entonces, ¿qué hace la fe? Nos justifica. La justicia perfecta de Cristo me es imputada a mí, que soy pecador, y mis pecados le fueron puestos a Cristo. Entonces, cuando Dios nos mira a través de ¿quién? Del sumo sacerdote, nuestro bendito Señor Jesucristo. Nos ve perfectos, nos ve santos, por la justicia de Cristo, no por la mía. No tenemos justicia propia. Y Pablo dice, todo eso, que ese celo que yo tenía, ahora lo tengo por basura, no vale nada. Cristo sí, es el todo. Por eso Pablo decía, olvidando lo que queda atrás y ciertamente extendiéndome a lo que está adelante. Y miren lo que dice en el versículo 10. A fin de conocerle a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo había entendido muy bien quién era Cristo, la obra de Cristo en favor de Él y lo que Cristo esperaba a través de Él. Y eso lo tenemos que tener claro absolutamente todos, hermanos. Entonces, la ley de Moisés ha perdido su vigencia en este nuevo pacto. Para Pablo entonces vemos que después que entendió bien, no le costó renunciar a la ley de Moisés. Dice, yo olvidé esas cosas, ahora las tengo por pérdida, por basura. Él había sido celoso, había sido criado de niño en el judaísmo, a los pies de Gamaliel, de chico recitando la Torá, y no solamente eso, sino ya tenían el Talmud babilónico, recitando los mandamientos de los fariseos todo el día. Eso sí que le daban un lavado de cerebro a estos judíos, que era una cosa impresionante, todo el día, a estos que los iban separando para el sacerdocio después, para formar parte en este caso Pablo formaba parte de la escuela de los fariseos. Él dice fariseos de fariseos. Le hacían un lavaje de cerebro de chico, día y noche repitiendo la Torá y las escrituras y los preceptos y las tradiciones de ellos. Una mezcolanza tenía que era impresionante. Él había sido tremendamente celoso y ese celo lo había llevado a ser un fanático religioso. Impresionante, ¿no? Desde chico. En Gálatas capítulo 5, hermanos, el gran problema que Pablo tuvo con la iglesia de Galacia, que los judaizantes querían que la iglesia guardara los mandamientos de Moisés. Hermanos, por eso el famoso diezmo de la iglesia evangélica, eso es la ley de Moisés. No podemos obligar a nadie. Usted no va a leer en el Nuevo Testamento que Pablo andaba cobrando diezmo de la iglesia. ¿Por qué lo hace la iglesia? Bueno, muchos porque son vivos y quieren asegurarse de eso, de la gente. Otros lo hacen por ignorante, porque mezclan es terrible el desconocimiento bíblico que hay. Es terrible, pero eso pertenece a la ley. Ahora estamos bajo la gracia y damos con libertad, damos con corazón generoso. Eso es realmente lo que Dios nos pide, pero no obligarle a la gente. Es como obligarle a pagar una alquiler, a pagar la luz. Pero cuidado con eso, mezclar esas cosas de la ley. Miren lo que dice Pablo ahí en Gálatas 5, 1 y 4. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Quién quiere ser esclavo, hermano? Yo no quiero ser esclavo. Por lo menos de estas cosas no, esclavo solamente de Cristo. Pero de estas cosas es horrible ser esclavo de eso. He aquí yo, Pablo, verso 2, les digo que se circuncidan, de nada aprovechará Cristo. De nada te va a aprovechar Cristo. Y luego dice, versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Toda la ley. Verso 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
Entonces no podemos adulterar con la ley de Moisés, hermano. No podemos, Dios nos libre, no podemos imponerle a la gente, a los creyentes, cosas del antiguo pacto. Y eso pasa en la mayoría de las iglesias evangélicas. Por ignorancia o por sinvergüenza. Dios quiera que sea por ignorancia, pero igual, están errando al blanco. Están desviando a la gente de la gracia, están haciendo que el creyente caiga de la gracia. Creyentes que viven por miedo, creyentes que viven asustados, que no disfrutan de esa libertad que Cristo nos ha hecho libres, que están siempre pensando en su justicia propia. Tengo que hacer esto, tengo que dar esto para quedar bien delante de Dios. No, uno lo hace por amor, por un sentido de responsabilidad, por una deuda de gratitud y de amor que tiene con el Señor, pero no para justificarnos delante de Él. Y es lo que la mayoría de los evangélicos hacen. Tristemente, hermano. Entonces ocurre un divorcio entre Cristo y su iglesia cuando este último se quiere justificar guardando los preceptos de la ley de Moisés. Usted sabe que el movimiento mesiánico y judío ha ganado mucho terreno en las iglesias evangélicas. Claro, iglesias livianitas, ignorantes de Biblia, con un liderazgo muy flojito, han judaizado otra vez a la iglesia del Señor, tristemente. Lo han alejado del novio perfecto, del esposo perfecto. La han esclavizado, han ensuciado sus vestiduras blancas, en la cual es la justicia de Cristo, dada a nosotros los creyentes. Nuestra fidelidad no debe ser a los hombres o a la religión de nuestros padres, hermanos. No, no. Y mucho menos a las tradiciones y los rudimentos de este mundo. Ni de ninguna enseñanza contraria a la de Cristo. Por eso no hay enseñanzas nuevas. Todo lo nuevo que usted ve en la iglesia es falso. La iglesia ya tiene 20 siglos de existencia bien plantados. Entonces, cosas nuevas que en 20 siglos no se practicaron. Vaya usted a las iglesias nomás del siglo pasado a ver si había el relajo que hay en la mayoría de las iglesias. Los hubieran echado a patada la mayoría de los miembros porque estaban bien plantados en las escrituras. Entonces, no hay nada nuevo. Retén la forma de las sanas palabras que aprendiste de mí, dijo Pablo a Timoteo. Jamás le dijo, bueno, vos andá, inventá, no sé, Timoteo, un evangelio más para la gente, no sé, vos ves, sé ingenioso, Timoteo, no, sé fiel, Timoteo. Y todos somos Timoteo, hermano. Entonces no vengamos a imponer cosas nuevas, a querer inventar cosas nuevas, porque tenemos que ser fieles a Dios, plantarnos en esto. El diablo lo que quiere es movernos de esto, porque esto es una puja espiritual, las 24 horas. Él quiere que la iglesia adultere, que no le sea fiel a su esposo. Y él está manejando y presionando a ver cómo se puede meter acá adentro y que no le seamos fieles al Señor y cómo puede cerrar la Biblia hasta que le hierve el callo cada vez que uno abre la Biblia con responsabilidad y la expone rectamente. El diablo muerde las paredes ahí afuera. Está viendo cómo puede hacer pedazo esta iglesia. Entonces tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo y huirá de nosotros. Hay que someterse a ese marido. Hay que andar según ese marido. Es Cristo, es nuestro Señor. Entonces tenemos que ser conscientes de esto y tenemos que ser responsables, cada uno de nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo, de la esposa de Cristo. Así que nuestra fidelidad, hermano, no debe ser ni a los hombres, ni a las religiones de nuestros padres, a las tradiciones religiosas, a la religión popular, como le llama el mundo, ni ninguna enseñanza que sea contrario al Evangelio de Cristo. Dios nos libre. Lo mismo pasa con la iglesia y la relación con el mundo, hermano. ¿Sabe que hay un mandamiento muy cortante en el Nuevo Testamento en cuanto al mundo, verdad? 1 Juan capítulo 2, versículo 15, Juan le dice a la iglesia, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No hay grises, hermano. O amamos a Cristo o amamos al mundo, o amamos a Cristo o despreciamos al mundo. Pero no podemos tener un corazón dividido. No podemos tener otro amante. No podemos coquetear con otros amantes. Nuestro corazón debe de pertenecer a Cristo, no al mundo. Queremos los placeres del mundo, los deleites del mundo, las modas del mundo, las diversiones del mundo. Queremos vivir como el mundo vive, disfrutar del mundo como el mundo disfruta. No, mi hermano. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros tenemos un sello muy particular que nos distingue.
en este mundo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Somos diferentes. Debemos de ser la luz, debemos de ser la sal, debemos de andar como Cristo anduvo. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. No améis al mundo, le dice Juan a la iglesia, ni las cosas que hay en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Santiago capítulo 4, versículo 4. Otro apóstol, a otra iglesia, otro contexto. Oh almas adúlteras. Y recuerde que en el texto original griego no está la palabra alma, simplemente está oh adúlteras. Está llamando Santiago, oh adúlteras. Acá está la palabra oh almas adúlteras. Pero literalmente está tratando como si fueran mujeres infieles. Dice, ¿no saben que la amistad, querer hacerse amigo con el mundo? Acá no está hablando de ser un amante con el mundo, está hablando de ser amigo con el mundo, de codiciar cosas en el mundo, amistad con el mundo. Hermano, uno tiene que respetar a todas las personas y llevarse bien con todas las personas, pero uno no puede tener una amistad íntima con una persona mundana. No puede. ¿Qué comunión va a haber? Y mucho menos con el mundo. Imagínense si uno va a esa famosa, y ahora se da mucho esas cenas de fin de año. A mí me encantaba cuando era mundano. Claro, me relinchaban esas cenas de fin de año, hablando pavadas y groserías y comiendo y tomando. Pero después que me convertí, me invitaban y nunca más fui. No podía estar ahí. No soportaba lo que ahí se decía, las groserías, la bebida, la superficialidad. Me fastidia eso, hermano. Personalmente me fastidia. Porque no hay comunión, no edifica nada, no agrada eso al Señor. Y bueno, la amistad con el mundo, querer ser amigo del mundo, querer andar coqueteando con el mundo, como dice Santiago acá, ¿qué pasa? Es ser enemigo de Dios. Y yo no quiero tener a Dios como enemigo. Al mundo como enemigo sí, no tengo ningún problema. Pero no me gustaría tener a Dios de enemigo. Y acá Santiago dice, cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No se puede andar con un pie en la senda angosta y con un pie en la senda ancha. Y eso es lo que la mayoría de muchos que se dicen evangélicos quieren, hermano. Lamentablemente, eso no es ser esposa de Cristo. Por eso no somos populares como iglesia, hermano. Por eso esta iglesia nunca va a estar llena, a menos que Dios haga una obra sobrenatural y envíe un avivamiento de almas hambrientas por el evangelio bíblico y la palabra de Dios. Pero si no nos hagamos ilusiones. No nos hagamos ilusiones. ¿Cuánta gente ha pasado, ha pululado? ¿Cuánta gente, hermano, y lo he dicho muchas veces, se ha bautizado, ha estado acá, ha ministrado de alguna manera, y hoy no están? Hicieron un pacto de boca para afuera. Es lamentable. Es lamentable. ¿Dónde está esa fidelidad que alguna vez profesaron a Dios? Entonces la infidelidad a Dios se considera como adulterio y por eso nuestros ojos deben estar puestos solamente en nuestro marido, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fidelidad, nuestra devoción y nuestros ojos deben estar en Cristo. Debemos tener ojos solamente para Él. Qué feo es cuando tenemos ojos para otras personas, conyugalmente hablando. No podemos tener ojos para Cristo y ojos para el mundo. No. La amistad con el mundo es el amor que el hombre le tiene a los placeres del mundo, a las modas del mundo, a los estándares del mundo, el mundo y sus pecados. Y muchas iglesias han cedido ese coqueteo con el mundo y ahora lo que ofrecen es mundo a los creyentes. Triste. Busque iglesias por internet y se va a poner a llorar. Se va a poner a llorar. Los disparates, las groserías, la sensualidad, la carnalidad de Cristo y del Evangelio, ahí no existe nada, absolutamente nada. Pero la Biblia es clara, si alguno ama al mundo, se constituye en enemigo de Dios. No está el amor de Dios en él. Amar al mundo es una decisión totalmente voluntaria y personal que el creyente hace. Nadie le obliga a amar el mundo, hermano. Eso es algo personal que proviene de la concupiscencia de nuestro propio corazón, que es seducido y que es tentado por el mundo. Pero nosotros debemos amar solamente a este esposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos respetarle, debemos serle fiel hasta el final, hasta la muerte.
La esposa de Cristo, que es la iglesia, está compuesta solo por aquellos que viven vidas puras y santas, o por lo menos que se están esforzando en ser más santos, en más puro, en ir venciendo su carne, es decir, su naturaleza caída. Si alguno, hermanos, no está peleando esa buena batalla, si alguno no ama la santidad, entonces este es el lugar equivocado para esa persona. Usted no pertenece al pueblo de Cristo. Si a usted no le importa la santidad, si a usted no le importa crecer en santidad, entonces este no es el lugar indicado. El verdadero creyente se va a forzar, va a clamar al Señor por ser como su Señor, por ganar terreno en su alma, para que su alma sea más como la del Señor, para que el fruto del Espíritu Santo sea más notable, más loable, para que nuestro corazón vaya siendo transformado, nuestra mente, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, ser santos como el Señor. Nuestro héroe es el Señor, nuestro modelo a imitar es el Señor. Y eso tiene que ser así. Entonces, su iglesia no se compone de aquellos que llevan vidas en dos carriles. Su esposa debe ser gloriosa, su esposa debe ser sin mancha, su esposa debe ser sin arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dice Pablo en Efesios 5, versículo 27. Eso es lo que Dios espera de su iglesia. Y el diablo está escuchando y dice, con que Dios quiere vestir de blanco a la iglesia y le quiere hacer radiante y pura para él, yo la voy a ensuciar a la iglesia, yo voy a ver cómo la ensucio. Dios quiere vestiduras blancas para la iglesia, resplandecientes, yo le voy a poner minifalda a la iglesia. Yo le voy a hacer que se pinte los labios, yo le voy a hacer como le hago una prostituta a la novia de Jesucristo. Y es una batalla espiritual. Y él sabe, sí que Cristo quiere santificar a la iglesia. Yo voy a ver cómo la puedo manchar toda esa vestidura blanca. Yo voy a hacer cómo puedo hacer vestirla como una prostituta. Y la mayoría de la culpa está acá, en los púlpitos, de gente que no tiene temor de Dios. Como decía Paul Guasa, qué tremendo será para esas personas que sacaron las vestiduras blancas de la iglesia de Cristo y le dieron ropas de una ramera. Si alguien le hiciera eso a mi esposa, dice él, yo lo mato. Imagínese de Dios a su esposa que le hagan eso. Terrible cosa, ¿no? Terrible cosa. Hermanos, Pablo dice a una iglesia, que es la iglesia de Corintios, primera de Corintios 16, 22. Le dice ahí a la iglesia, si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. Mire qué terrible el apóstol Pablo, ¿no? Si alguno no ama al Señor Jesucristo, mire qué maldición que hay ahí. Sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. Hermano, quiera Dios que sea el amor que nos mueva, el amor a nuestro bendito Señor Jesucristo, a nuestro único esposo. Hermano, Cristo tiene solo una esposa. Y el mismo Señor Jesucristo enseñó en cuanto a eso. ¿Se acuerdan de Mateo 19? Cuando están hablando acerca del divorcio y el Señor dice ahí en Mateo 19, 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, ¿qué va a pasar? Adultera. Y el que se casa con la que dejó el marido, adultera. ¿Qué va a hacer? Ahora, si Cristo condenó el adulterio y la poligamia, es decir, tener más de una mujer o de un marido, ahora, ¿tendrá Cristo pluralidad de esposas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tendrá Cristo muchas esposas? ¿Predicó Cristo una cosa que Él no va a practicar? ¿Verdad que no? Entonces Jesús solamente tiene una esposa. No tiene dos, ni tres, ni muchas. Aunque haya algunas que reclamen ser la esposa de Cristo. Dios tiene una sola. Él solo tiene una sola esposa que cuida, que sustenta, que santifica. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Cómo identificamos cuál es la esposa verdadera de Cristo? Bueno, hermano, es muy fácil. Aquella que le es fiel a Cristo. Aquella que se sujeta y ama la palabra de Cristo. Aquella que adora realmente a Cristo. Aquella que quiere ser como su Señor. Aquella que acepta la autoridad de Cristo. Que realmente le ama. Aquella que no tolera el pecado. Aquella que pelea en contra de las cosas del mundo. Aquella que es cada vez más santa, más pura. Esa es la esposa realmente de Cristo. Y como
como decía recién, Cristo tiene una sola esposa, es decir, un cuerpo, un espíritu, como dice Pablo en Efesios 4:4, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, un espíritu, no tiene varios cuerpos, tiene una esposa, un espíritu. Entonces cada esposo tiene su propia esposa con características únicas y específicas que las hacen diferentes de todas las demás mujeres. Si estuviéramos alrededor de 100 mujeres, de 1000 mujeres, de las que fueran, esas mujeres, ninguna se va a comparar a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque a nuestra esposa nosotros la conocemos. ¿Por qué la conocemos? Porque vivimos con ella. Hay comunión con ella. Entonces ninguna mujer se va a comparar a mi esposa porque no vivimos con muchas mujeres, vivimos con una. Y así el Señor Jesucristo conoce a su única esposa. Podrá haber muchísimas religiones que se llaman cristianas, pero el Señor sabe cuál es su verdadera esposa. Él tiene una sola esposa que tiene comunión con ella, que realmente se aman mutuamente. Entonces es inconfundible para un esposo no conocer a su esposa porque él vive con ella y convive con ella. Solamente esa mujer le pertenece. Y bueno, a Dios igualmente, solamente le pertenece a aquellos que realmente han sido sellados por el Espíritu Santo, han sido lavados en la sangre del Señor Jesucristo. Él la conoce, él sabe perfectamente cómo identificarla, a su esposa, a su verdadera iglesia. Y en el día del juicio va a ser muy fácil reconocer a su esposa entre muchas religiones falsas. Las religiones falsas pululan, hermano. Usted pasa en cualquier ciudad del interior, del país, o donde usted vaya por ahí a pasear, va a haber iglesia pentecostal, iglesia cristiana bautista, iglesia metodista, iglesia luterana, iglesia presbiteriana, iglesia metodista, iglesia católica, iglesia de los santos de los últimos días, iglesia los testigos de Jehová, salón del reino. Y la gente se pregunta, ¿y cuál es entonces tanta religión? ¿Y cuál es la verdadera iglesia del Señor? Bueno, el Señor la conoce porque el Señor vive con ella. El Señor convive en comunión con ella. Ahora todos dicen que son la iglesia del Señor. Todos dicen que son la esposa del Señor. Pero el Señor tiene una sola esposa. Y Él la identifica, hermano, a esa esposa. En aquel día entonces del juicio, solo aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida, solo aquellos que conforman su iglesia se van a unir a Cristo para vivir eternamente con Él en el reino eterno y celestial y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en Apocalipsis 19, versículos 6 y 8, que oí como la gran voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esa vestidura es única de la esposa de Cristo. Ninguna otra religión tiene esa vestidura. Ninguna otra religión, solamente la verdadera iglesia de Cristo, que fue vestida con la justicia de Cristo, que hace la obra de Cristo. Esas son las acciones justas de los santos. Hermanos, formar parte de la iglesia de Cristo, la cual es su esposa, es un tremendo privilegio, pero también es una tremenda responsabilidad. Que Dios realmente nos ayude a vivir como la novia de Cristo, fiel, verdadera, que le ama, que le sirve, que le obedece, que es sumisa a Él, que le responde. Hermanos, vivamos con ese sentido de pacto. Dios es nuestro esposo, Dios es nuestro Señor, no le seamos infieles a Él. Respondámosles, Él es un esposo fiel, Él es un esposo que nos cuida, que nos santifica, que provee, que nos ayuda cada día. Bueno, respondámosle con fidelidad, iglesia. Somos la esposa de Jesucristo. La esposa de Jesucristo. Respondámosle entonces a la altura del pacto en el cual estamos, como esposa del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude a ser fiel a este esposo maravilloso que nosotros tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta tarde. Para irnos despidiendo. Padre bendito.